iniciar preguntándole dónde carajos fue que quedamos. Nosotros ya terminamos la unidad 3, ya hicimos los ejercicios de esa unidad, ¿cierto? Sí, la clase pasada terminamos la miscelánea, la unidad 3. Listo, pues. Hoy estrenamos tema. Hoy estrenamos tema. Muy bien. Ya hoy iniciamos una unidad que vendría siendo la unidad 4 y vamos a denominarla conceptos básicos de relatividad. De aquí es donde se comienza a colocar interesante el curso. Se coloca interesante, pero también se coloca un poco más abstracto. La física que de pronto han visto ustedes hasta ahorita es una física que, así entre comillas, así no les parezca, es mucho más sencilla de entender, de explicar y de describir, porque hace parte de la experiencia. Uno como tal en la vida cotidiana puede tener contacto con al menos uno o dos fenómenos de la física que uno estudia, ¿sí? Movimiento de los cuerpos, propagación de ondas, todo eso al menos uno tiene algunas nociones que ya uno conoce por experiencia, de haberlas vivido, de haberlas sentido en algún momento o de haberlas estudiado. Entonces como que para entenderlas no, el cerebro no hace demasiado esfuerzo. Aquí empezamos a entrar a la parte de la física donde las cosas se colocan un poco más abstractas. Hay construcciones conceptuales con las cuales el cerebro no tiene experiencia directa. Y uno, pues acá lo que le pide al estudiante es que se exija a nivel mental un poquito más para poder entender un poco los temas. Tiene cierta complejidad conceptual, ¿sí? Y a nivel teórico. A nivel matemático no, y ustedes se van a dar cuenta que es una pendejada. Pero entonces, lo que sí de pronto les diría ahorita antes de comenzar es que si ustedes no me están prestando atención acá no van a entender nada. Bueno, si ustedes no están acá exclusivamente sentados viendo el computador o viendo el celular, ustedes no van a entender nada. Yo sé que hay gente que está trabajando, que está haciendo otra cosa, de pronto, esos ya saben qué va a pasar. No me van a entender un carajo, ¿listo? Y yo sé que listo, que pueden estar trabajando y eso es una acción o como una actividad de valor y toda la cuestión, pero ustedes están sacrificando la clase por trabajar. Ténganlo claro de entrada. ¿Me hice entender? Sí, profe. La clase va a ser más tipo catedrática, ¿sí? O sea, voy a hablar mucho. Voy a hablar mucho para tratar de buscar ejemplos, darle contexto, tratar de darles a ustedes como una imagen de cómo se entiende esto. Vamos a ver el tema a nivel divulgativo. En traducción, vamos a ver cultura general de relatividad. Lo que tendría que saber una persona promedio sobre el tema. Y digo que ya hoy en día se tendría que considerar cultura general porque nosotros estamos viviendo en una época en la que se están evidenciando varios avances tecnológicos, aplicaciones tecnológicas que ya tienen inferencia en este tipo de teorías o que tienen ya algo de esto metido. Entonces uno tiene que estar entendiendo cómo avanza el mundo y de qué manera se están aprovechando todas estas cosas. Pues para uno no quedar como muy ignorante en muchos campos. Uno va a ignorar siempre muchas cosas, pero entre menos ignore mejor. Entonces, yo creo que este hombre ustedes ya lo conocen, lo habrán visto en muchos lados. Verle la cara a este man es verle la cara a un ícono. Usted ve esa figura y ya, de una vez se le viene una idea a la mente. ¿Qué idea se les viene a ustedes viendo nada más la cara? Ciencia, física. Ajá, muy Es el bien. mejor, él tiene el mejor físico del mundo, profe. El mejor físico del mundo, eso creen. El mejor físico del mundo. Bien, eso es también pues Diseñó la parte de fórmula así. de las bombas atómicas prácticamente. También hay cierta información que gira alrededor, pues que tiene parte de verdad y parte es especulativa. Eso es por la misma propaganda, la misma propagación de la información, tiende a perder ciertos aspectos fundamentales en la medida de que avanza en el tiempo y en el espacio. Pues porque muchas cosas de las que se dicen de él realmente no tienen la relevancia, ni tienen la importancia, ni siquiera son reales. Pero hay algo que sí es real sobre este tipo y es que marcó un hito, ¿sí? El man en su tiempo, con lo que hizo y lo que aportó, el man se hizo súper famoso. Pero si me preguntan en lo personal quién fue el mejor físico de la historia,
Newton. Ya saben quién fue. Entonces, No, ¿qué? Refutó a Newton, ¿no? Alberto, no lo escuché. Que refutó a Newton. Ah, bueno, sí, eso sí, pero no tanto como refutarlo, porque es que las diferencias de tiempo que tienen esos dos es abismal. Estamos hablando de casi 300 años, creo. Entonces, pues, como que no habría punto de comparación para compararlo realmente, porque teniéndoles en cuenta el contexto en el que vivieron, en el que se desarrollaron, la tecnología que tenían a la disposición y el conocimiento que había, Newton lo barre, Newton lo barre por mucho. Entonces, bueno, ya es otro tema. Aquí estamos hablando de lo que hizo Einstein. Después de 1900, se empezaron a desarrollar como un nuevo tipo de física y a ese tipo de física nueva se le llamó física moderna. Se empezaron a hacer desarrollos en física cuántica y en otras partes de la física bien interesantes, que son los que vamos a abordar acá de manera somera. Antes de 1900 resulta que todo lo que se estaba viéndose como manifestaciones de fenómenos naturales, pues se podía describir bastante bien con algo que llamaba la física clásica. Encierra la física de Newton, cierra las descripciones de ondas de Huygens, de varios científicos que venían haciendo ese trabajo. Y esa teoría duró, o esos modelos duraron predominando muchísimo tiempo, duraron mucho tiempo sirviendo, porque pues todo lo que nos veníamos encontrando era parte de la experiencia cotidiana. Y parecía para 1900 que ya no había mucho más que hacer. Simplemente que cuando se empezó a hacer descripción de lo que eran los fenómenos del electromagnetismo, y se empezó también a decir que, bueno, el electromagnetismo también son ondas electromagnéticas, se empezaron a hacer preguntas. Y dentro de esas preguntas resulta que la física clásica ya no era capaz de responder. Arrojaba unos resultados que no concordaban con la realidad. Entonces decían, algo hace falta aquí. Una de esas cuestiones es que antes de 1900 se entendían ya las ondas mecánicas, las que nosotros vimos. Las ondas mecánicas son propagación de energía en un material, decían ellos. Entonces tiene que haber un material y la velocidad de esa onda va a depender de las características del material, como su densidad, su compresibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya eso ya lo tenían como entendido. Y decían, bueno, vamos a extender eso pues a lo que hace falta. Hacía falta describir las ondas electromagnéticas. Quisieron extender ese mismo modelamiento a las ondas electromagnéticas, pero ya no les cuadró el tema. Ya había algo que como que no cuadraba. Y decían, pero es que tiene que haber algo que nos ayude a nosotros a completar esa descripción, pero ese algo trataron como de acomodarlo, como cuando usted le coloca una ficha a un rompecabezas de, no sé, de la pintura de la Mona Lisa y la quiere cuadrar con la de, no sé, el David de Miguel Ángel, le coloca ahí un pedazo que no corresponde a la pintura. Entonces, se cuadraba así, la ficha quedaba cuadradita y como que funcionaba, pero no pertenecía como tal al modelo. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, le hacía falta algo. Y de ahí pues se empezó a establecer la necesidad de desarrollar una nueva teoría y dentro de esas teorías está la física moderna y dentro de ella está la física de la relatividad de Einstein. Están dos, la relatividad general y la especial. Nosotros vamos a ver la especial por ser la más sencilla. Y bueno, la general pues se extiende, es una extensión de la especial. Entonces puede uno como entenderla partiendo de ahí. Primero, pues vamos a partir de la descripción de la relatividad por parte de los viejitos de antaño, de Galileo. De lo que entendió un tipo hace más de 500 años, vamos a tratarlo de descifrar acá. Y es el principio galileano de la relatividad. Primero, les voy a preguntar, sin que recurran a lo que está en la diapositiva ni a lo que se supone vamos a estudiar acá, ¿qué entiende usted por relativo? ¿Qué es relativo? Que depende de las circunstancias. Que depende de las circunstancias. ¿Qué más? Que es distinto de Es acuerdo al punto relativo a de algo, es vista o a comparativo a distintas algo. condiciones. Que difiere bajo ciertas condiciones. Muy bien, ¿qué más?
Des en cuenta que el concepto como tal que ustedes tienen ya se puede utilizar. Cuando hablamos de relatividad, dice relativo a, depende de, ¿sí? Depende del clima, de las condiciones, de la política, de las personas, de las emociones, de la mujer, de muchas cosas, es relativo. Bueno, entonces es una respuesta muy frecuente de un físico. Usted le pregunta cualquier cosa y no dice relativo y ya salió. Entonces usted queda bien en cualquier conversación. Entonces, aquí vamos a ver a qué hace referencia esa relatividad en el contexto de la física clásica. Para eso vamos a analizar la siguiente situación. Vamos a estudiar cómo un niño juega pelota sobre una camioneta. Obviamente es un caso particular, la idea es poder llevar esto a una parte general, de algo particular sencillo relacionado a lo que ustedes pueden ya imaginarse de manera muy sencilla. Primera situación, un peladito jugando en el platón de una camioneta que está quieta. El man está tirando la pelota hacia arriba. Llega, observa que sube y le vuelve a caer en las manos. Y él está en eso. ¿Qué trayectoria observa el niño que está describiendo la pelota? Que la pelota sube y baja. La pelota sube y baja, ¿cierto? Normal, hasta ahí nada de física espacial. Desde la cinemática, ¿cómo describen ustedes la trayectoria de la pelota según la ve el niño? Tiro parabólico. Júremelo. Caída libre. Caída libre. Tiro vertical. Es caída libre y es un tiro vertical realmente. Subiendo, experimenta una desaceleración por parte de la gravedad que lo hace detenerse. Luego de que se detiene, se devuelve en caída libre, acelerado por la gravedad. ¿Cierto que sí? Ya ustedes lo tienen totalmente entendido. Señor. Y las ecuaciones que describen esa trayectoria realmente son sencillas. Se puede conseguir velocidad y posición de esa pelota en cualquier momento conociendo velocidad inicial y de pronto tiempo o posición. ¿Listo? Cualquiera de esos otros dos. Entonces, eso es lo que observa el niño. Ahora, resulta que la camioneta arrancó y empezó y agarró una velocidad que es constante. Entonces, hagan cuenta que la camioneta va por una carretera totalmente recta a velocidad constante. Y pues estamos en el país de las maravillas y no hay fricción de parte del aire, o sea que pueden decir que no hay aire y vamos a suponer que el niño no se ahoga en esa situación y sigue tirando la pelota. ¿Qué va a observar el niño que pasa con la pelota? Que sube y baja igual. Que sube y baja. Para el niño no cambia la situación, es la misma. Y ustedes ya lo han vivido. Si ustedes se han ido alguna vez en carro, cuando ustedes van, por ejemplo, en un pedazo de carretera recta, quienes hayan ido más al centro del país, porque por acá no hay que ir a esas carreteras, por una vía recta, a una velocidad constante, usted puede estar haciendo cualquier cosa que es indiferente a la situación a la que el carro estuviese quieto. Usted puede estar tomando agua, puede estar escribiendo, y da como si estuviese el carro quieto. ¿Sí lo han experimentado? Señor. Eso se llama el principio de equivalencia de los sistemas inerciales. Un sistema de referencia inercial que se mueve a velocidad constante es equivalente a uno que está en reposo. ¿Listo? Hasta ahí me voy dando a entender. Sí, señor. Listo, hasta ahí vamos bien. Ya sabemos que el peladito sigue jugando pelota y sigue viendo lo mismo. El detalle aparece cuando hay algún desocupado en la orilla de la carretera sentado pensando, filosofando pendejadas y ve pasar la camioneta y ve al niño jugando con la pelota. Él ve que en un instante el peladito tiró la pelota y mientras subió describió esta trayectoria de aquí hasta acá y luego bajando la pelota describió esta trayectoria y le volvió a caer en la mano al niño. Entonces aquí hay parte de preguntas para ir conceptualizando. ¿Qué trayectoria observó el niño de la pelota? El niño. Caída libre. Y sube y baja. La misma que ya estaba observando, que la pelota subía y bajaba en línea recta. ¿Listo? Pregunta, el desocupado que estaba en la orilla de la carretera, ¿qué trayectoria está observando? Una Parábola. 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 Una parábola. Quiere decir que la trayectoria de esa pelota es diferente para los dos sistemas inerciales o para los dos sistemas de referencia. El sistema de referencia del niño está viendo que la pelota sube y baja en línea recta, mientras
que el que está afuera en el andén o a la orilla de la carretera está observando que la pelota describe un movimiento parabólico. Quiere decir que ya el movimiento de esa pelota es relativo. Depende de quién carajo lo está viendo. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Ahora, resulta que desde la cinemática, ¿ustedes cómo describen la trayectoria que observa la persona que está en la orilla de la carretera? Desde la cinemática. Es un movimiento parabólico. Es un movimiento parabólico. Según Galileo Galilei, el movimiento parabólico es un movimiento compuesto de dos. Uno, movimiento rectilíneo uniforme que se lleva a cabo en este caso en el eje X. O bueno, también para cualquier caso el movimiento parabólico. Y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es el que se lleva a cabo subiendo y bajando por la presencia de la gravedad. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Ujú. Yo puedo estudiar ese movimiento parabólico cada uno por aparte. En este caso, resulta que esa trayectoria que está observando la persona que está fuera de la camioneta es la composición de el hecho de que el niño esté tirando la paleta hacia arriba y de que la camioneta está viajando hacia la derecha con cierta velocidad. ¿Queda todo claro hasta ahí? Sí, señor. 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 Y eso es básicamente lo que hacemos en referencia con relatividad. Ya los dos no están midiendo lo mismo. Ya si le preguntan, por ejemplo, a usted, al tipo ese, bueno, ¿qué posición está ocupando en determinado tiempo? Yo lo estaba viendo acá desde la orilla de la carretera y yo vi que la camioneta avanzó, la pelota yo empecé a medir en este punto, entonces va a medir desde aquí hasta acá y yo no sé qué más. Le pregunta al niño va a decir, no, pues tenía tal altura porque pues yo la vi así. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, señor. Sí, señor. Porque depende del sistema de referencia del cual yo estoy haciendo la medición o la observación del evento. Vamos a denominar evento a la cosa que estemos mirando que sucede. Bueno. Y pues Galileo estableció un principio para empezar a analizar esta cuestión y dijo, las leyes de la mecánica deben ser las mismas en todos los marcos de referencia inercial. O sea, estableció que iba a ser igual para todos. Iba a ser igual para todos las leyes de la mecánica. ¿Listo? No importa de dónde ustedes las miraron. Lo que quiere decir que la energía de esa pelota se va a conservar, el momentum se conserva y otras cantidades que son importantes de revisar se conservan. Y pues obviamente también estableciendo dos cosas que es importantes. Ahí es que para ambos el espacio y el tiempo son absolutos. Quiere decir que son iguales. Esas dos cantidades para estos dos en este caso no cambian. ¿Queda claro? Sí, señor. Obviamente aclarando el espacio como la dimensión espacial en la que ellos están midiendo como tal el macro sistema de referencia que viene siendo el universo entero no se está ni encogiendo ni dilatando. Entonces vamos a llevar eso ya a la descripción un poco más rigurosa. Entonces, voy a retomar el ejemplo del niño en la camioneta porque es fácil para explicar. Pero entiendan que esto se extiende a cualquier caso. Bueno. Entonces, fíjense qué es lo que está pasando. Resulta que este sistema de referencia donde hay un eje X y un eje Y y que acá en el origen colocamos una O, este sistema de referencia es desde el cual la persona que está en la orilla de la carretera está midiendo lo que está pasando. ¿Quedó claro eso? Bueno, es que si se entendió. Sí, señor. Sí, señor. Pónganle Señor. cuidado, les voy a preguntar cada 30 segundos. Puede parecer lo más estúpido de la vida, pero me tienen que responder porque yo necesito asegurarme que me entienden esta vaina. Ahora, el sistema de referencia que está con un X' y un Y' y una O' es el sistema de referencia desde el cual el niño está observando lo que pasa. Se llama sistema primado. Y ese sistema está viajando a una velocidad V, que sería la velocidad de la camioneta. ¿Me hago entender? Sí, señor. Ujú. Entonces, esos son los dos sistemas. Para simplificar el tema, vamos a estudiar sistema primado, le dije. Primado se le llama la cosita que le coloca ahí como una comilla, así se llama. Se le dice prima. No me pregunte por qué. Sino que pues, para ir introduciendo un poquito también de los conceptos con los que uno explica esta vaina de manera más estricta. A mí me explicaron esto sin camionetica y sin niño. Entonces uno se tenía que imaginar. Entonces, a ver, de ahí se entiende que el sistema de referencia en el que está el niño se mueve a la velocidad que va la camioneta, ¿sí o no? Sí, señor. Y este punto P es el evento, que puede ser cualquier pendejada. En este caso estamos viendo cómo se mueve una pelota, pero puede ser que se estalle una estrella,
o puede ser que pasó algo por ahí y los dos están mirando ese evento. La cuestión es revisar las medidas que toma cada uno de los sistemas según de donde las está viendo. El sistema S, que es la persona que está en la orilla de la carretera, está tomando unas medidas X, Y, Z, que son las coordenadas espaciales del evento, y está midiendo un tiempo también para el cual ocurrió el evento. Y el sistema prima, pues vamos a suponer inicialmente que también toma medidas espaciales y temporales del evento, pero que vamos a suponer que son diferentes a las del otro sistema, como premisa. Entonces vamos a ver qué tan diferentes son, qué se diferencian. En el análisis también se considera una sola dimensión por simplificación del ejercicio, porque esto se puede extender a las 3 dimensiones, simplemente pues que se hace un poquito más complejo de entender. En una dimensión, resulta que sucede el evento y ambos van a medir la distancia en la que sucedió. El sistema en el que está la persona que está en la orilla de la carretera, sistema no primado, está midiendo una distancia horizontal X hasta donde sucedió el evento. ¿Sí la ven? Sí, señor. Sí, señor. Es esta flecha de acá. Luego, el sistema que está en movimiento, que sería el niño, está midiendo también una posición horizontal de ese evento y se llama X', que es una longitud. ¿Sí la ven? Sí, señor. Ahora, esta posición X del evento está siendo descrita en términos de otras dos que vamos a ver acá. Resulta que como la camioneta se está moviendo y esta persona que está en la orilla de la carretera está quieta, hay una distancia entre estos dos sistemas de referencia. ¿Y esa distancia cómo se llama? Velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. Entre más tiempo pase, pues la camioneta va a desplazarse más porque se va moviendo. Yo estoy acá viendo cómo se aleja la bendita camioneta. Esa distancia vale velocidad por tiempo. Y ustedes pueden relacionar esta distancia con esta y con esta de manera muy simple. ¿Quién me dice cómo? X es igual, bueno, la distancia es igual a la velocidad por tiempo más X'. Esa distancia prima. Exactamente. Esa es la relación, es una relación geométrica. ¿Listo? Esta distancia larga, X, que es la posición que mide el sistema de referencia en el que está la persona que está a la orilla de la carretera del evento, es igual a la coordenada que mide el niño, que es esta X', más la velocidad por el tiempo, que es la distancia que está separada la camioneta del tipo. ¿Queda claro eso? Sí, señor. Y esto pues obviamente se puede extender a lo general, pues ya llamando a todo como de manera muy anónima y quitando al niño y a la camioneta del ejercicio. Entonces yo ya de ahí establezco las siguientes transformaciones de Galileo. Galileo lo que se puso a hacer fue a analizar el tema y estableció lo siguiente. Si yo despejo la coordenada que está viendo el niño del evento, que sería X', es igual a la que está viendo el señor que está en la orilla de la carretera menos la velocidad por el tiempo. Este despeje sale de lo que acabamos de decir acá. ¿Sí queda claro? Sí, señor. Sí, señor. Y me coloca las medidas del sistema primado en términos del sistema no primado. O sea, unas en términos de las otras para poderlas relacionar y decir qué está viendo uno con respecto al otro. Bueno, la coordenada Y queda igual porque no la estamos teniendo en consideración y Z también queda igual. O sea que anchura y altura son lo mismo en este caso. El tiempo también dijimos que iba a ser absoluto, por lo tal ambos miden el mismo tiempo. Eso también se da porque las velocidades a las que ocurren los eventos y a la que está ocurriendo la velocidad de la camioneta son velocidades muy pequeñas comparadas con las de la velocidad de la luz. Eso es importante tenerlo claro. Ahora, si esta ecuación de acá me da la relación de las posiciones del evento, ¿cómo consigo la velocidad del evento? La velocidad de la camioneta. La velocidad de la camioneta es la velocidad de la camioneta y es velocidad constante. ¿Cómo consigo la velocidad del evento? O de la pelota. Velocidad igual a X' sobre T. Bueno, no. No, porque es que esta velocidad de acá es la velocidad que tiene el sistema de referencia primado en este caso, que es la velocidad de la camioneta y es una velocidad constante. Yo les estoy preguntando a ustedes es por la velocidad del evento.
Una cosa es la velocidad de la camioneta, otra cosa es la velocidad de la pelota, medida desde fuera o medida también desde el mismo sistema de referencia del otro personaje. Pero si ustedes ven esto de acá, resulta que se van a sorprender en la manera en la que se consigue la velocidad porque es algo que ustedes han visto desde que empezaron a ver física. ¿Qué velocidad suma? Ah, ¿No se cansan de ver lo mismo? Les repiten lo mismo todos los tres físicas van viendo y les repiten la misma vaina. Yo creo que ya les sabe a cacho. La velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. En este caso tomamos esta ecuación y la derivamos con respecto al tiempo. El tiempo es igual para ambos, entonces acá hay una derivada de la posición respecto al tiempo y aquí hay otra. Simplemente que la diferencia es que esta es la velocidad que va a medir este señor que está en este sistema de referencia de la velocidad que tiene el evento. Y esta es la velocidad que mide este señor y esta es la velocidad de la camioneta, que son tres cosas diferentes. Por eso acá, en vez de colocar la velocidad denotada con la V, como siempre lo hemos hecho, le vamos a colocar una U para poderlas diferenciar de esta velocidad, que es la velocidad que lleva el sistema de referencia imprimado o la velocidad de la camioneta. ¿Me hago entender? sí, señor. Y des en cuenta que el análisis de la relatividad galileana es bien sencillo. Simplemente que uno no se sienta a analizarlo. Pero eso ustedes lo experimentan cada vez que se van de viaje. Ustedes experimentan eso de ahí. Y luego, más adelante voy a retomar algunos ejemplos para que se den cuenta. Bueno, resulta que... ¿Se puede volver a la diapositiva anterior? Usted decía que la derivada, o sea, esa distancia que está ahí, esa velocidad que está ahí, ¿es la velocidad de qué? Esta Esa. es la velocidad que Del mide niño, ¿no? el niño de la pelota. O sea, el niño está midiendo la velocidad de la pelota y él mide una velocidad. La otra es la del observador, La del ¿sí? Y observador la que otra está la de la fuera de la camioneta. camioneta, el que está en Ok. la orilla de la carretera. Listo, profe, Y gracias. esta es la de la camioneta. Listo, gracias. Si ustedes quieren despejar, por ejemplo, la que está viendo la persona que está en la orilla de la carretera, mandan esta otra a sumar. Quiere decir que la velocidad de la pelota que va a observar la persona que está en la orilla de la carretera es la suma de la velocidad de la camioneta más la velocidad que está midiendo el niño de la pelota. ¿Sí me voy a entender? Y eso Sí, se puede evidenciar porque pues la que mide el niño es una velocidad que va en caída libre, mientras que la que mide la persona que está afuera es una velocidad compuesta de dos, una en X y otra en Y. Es diferente. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Bueno, pues vamos a hablar ahora sí de esa pieza que le quisieron casar a la teoría como tal para poderla hacer funcionar, esa ficha rara que le quisieron meter ahí. Porque resulta que esa descripción clásica para muchos fenómenos no cuadraba, más cuando se estaban hablando de fenómenos que ocurrían a velocidades altas cercanas a la velocidad de la luz. Y esas velocidades se empezaron a ver en partículas con carga y en ondas electromagnéticas. Se empezaron a observar que tienen unas velocidades muy altas. Entonces habían cosas que no cuadraban y para poderlas hacer cuadrar se crearon un concepto y el concepto se llama éter. ¿Listo? Se los voy a tratar de explicar. Ese sistema que está pintado es el sistema Tierra-Sol. ¿Listo? La Tierra gira alrededor del Sol. Entonces dijeron, bueno, la luz es una onda electromagnética, pero según nosotros entendemos, las ondas necesitan un medio para poderse propagar. Ellos todavía no concebían que las ondas electromagnéticas pudieran viajar en el vacío. Y decían, bueno, entre el Sol y la Tierra es vacío. ¿Cómo es posible que llegue la luz? Entonces dijeron, no, es que debe existir algo que permita que las ondas electromagnéticas viajen a través de esa distancia. Y a ese medio le llamaron éter. Y se puede entender como una especie de fluido que corre como si fuese el aire. ¿Listo? Para ese momento simplemente propusieron la construcción conceptual del tema y les estaba funcionando. Porque dijeron, no, existe el éter y pues por el éter se van las ondas y por eso viajan y de qué más. Y bueno, les estaba funcionando, al menos a nivel conceptual. Pero a nivel experimental no cuadraba. Habían muchas cosas que no cuadraban. Se empezaron a diseñar experimentos para poder corroborar que el éter existiera. Esta fue una de las ideas a las que de pronto algunos científicos se amarraron porque se enamoraron de la idea y dijeron, es que es buena idea que exista eso. Y dijeron, bueno, vamos a ver cómo corroboramos que exista. Se diseñaron muchos experimentos. Dentro de esos está el experimento de Michelson y Morley. El experimento de Michelson y Morley se desarrolló en 1887 y el objetivo era corroborar que el éter existía.
Entonces se hicieron el siguiente montaje. En la imagen aparece un rayo láser que está acá. Este es un rayo láser. Y el rayo láser se dispara y encuentra un elemento que se llama un divisor de haz, un semiespejo. Un semiespejo lo que hace es que la mitad de la luz sigue derechito como si nada y la otra mitad se refleja. ¿Me hice entender con eso? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Lo que quiere decir es que ese rayo, parte de ese rayo va a seguir derecho y va a encontrarse aquí a un espejo. Cuando se encuentra el espejo, pues se va a reflejar exactamente por el mismo camino por el que iba, porque pues está perpendicular al rayo. ¿Hasta ahí me hice entender? Sí, señor. Ahora, el otro rayo que llegó y se partió, se fue hacia arriba. Y hacia arriba va a encontrar también otro espejo, que se llama M1. Se refleja exactamente por el mismo camino por el que llegó. Al cabo es que la reflexión de ambos rayos se van a volver a encontrar acá, en el divisor de haz, y se van a recombinar. Al recombinarse, lo que se tiene es una superposición de ondas. La superposición de ondas da un patrón de interferencia. Según nosotros ya lo vimos, así fuese por encimita, pero ya lo vimos. Y ese patrón de interferencia tiene información de las características geométricas de este sistema. Y más importante aún, tiene la información de la diferencia de fase de las dos ondas que se volvieron a recombinar. Si alguno de esas direcciones cambiaba la dirección o la velocidad con la que viajaba el rayo, eso se iba a evidenciar en el patrón de interferencia. Entonces, yo viendo ese patrón de interferencia, si cambiaba al momento de yo cambiar de orientación este sistema, se iba a evidenciar que la velocidad de la luz era diferente de una dirección que en otra. Y eso era debido a que existía el viento del éter, porque la suposición era que había un viento del éter. Entonces, el viento del éter lo que iba a hacer era lo siguiente. La luz primero iba a ir en contra del viento del éter, lo que quiere decir que, según la teoría de Galileo, la velocidad de la luz iba a ser más rápida en esa dirección, perdón, más lenta, porque se iba a restar, porque iba en contra del fluido del éter. Y para cuando iba regresando iba a ser más rápida porque iba montada en el éter. Imagínense el éter como si fuera el aire, e imagínense la luz como si fuese una pelotica de ping-pong, ya que son bien livianas. Y usted tiene una corriente de aire bien fuerte. Si usted quiere tirar la pelotica en la dirección contraria a esa dirección de ese viento, pues va a ir más lento. Y si la tira a favor, pues va a ir más rápido. ¿Me doy a entender? Sí, señor. Entonces, la idea era corroborar que eso sucedía, mientras que en la dirección vertical, pues era perpendicular a la velocidad del viento del éter, por lo que la trayectoria también se iba a ver afectada, y eso se iba a poder medir al momento de girar todo el aparato y cambiar los brazos. El patrón de interferencia tenía que cambiar. Lo interesante con este experimento es que se hizo famoso porque fue un fracaso total. Estos manes no pudieron corroborar que existiera ese viento del éter. Corroboraron lo contrario. ¿Me hago entender? Que no existe. Sí, señor. Corroboraron que no existía. Usted imagínese que quería hacer algo y usted está enamorado de la idea y usted quiere corroborar qué es eso y no le da. Y le da lo contrario, pero sin embargo lo premian. Sí, se imagina la situación. Sí, Bacano, señor. ganador por los dos lados. Sí, pues ganaron como de una manera, ¿cómo decirlo? Como que no lo preveían, pero lo que ellos descubrieron fue importante, porque el hecho de que no existiera ese famoso éter daba a la necesidad de que se desarrollara una teoría que sí cuadrara con eso. Entonces, vamos a ver un poquito, un video para ampliar un poco más lo que les trataba de querer dar a entender. En este sistema experimental que van a ver acá en este video, lo que tiene es un interferómetro también. La única diferencia es que acá tienen una varilla de cobre, la cual hacen calentar para poder cambiar la distancia entre el espejo o bueno, el tamaño de uno de los brazos del sistema. Y eso pues se evidencia en el cambio de patrón de interferencia. También van a poder ver qué es el patrón de interferencia porque acá está, esto es un montaje real. Y pues el man también va a explicar un poco más sobre el tema. Entonces, vamos a escuchar qué dice. Bien, pues efectivamente el método que podría servirnos para
trasero, ¿de acuerdo? Pero sirve para ilustrar más o menos el experimento que he hecho. El experimento suyo es muy sensible. Este interferómetro, el tipo de interferómetro tiene una enorme sensibilidad, es decir, es tan sensible que cualquier movimiento que nosotros hagamos, darle con un pie, por ejemplo, al suelo, veis que se observa, ahora lo veremos más en detalle, una variación en ese patrón que tenemos aquí de franjas circulares. Por decir, cualquier movimiento que estemos haciendo, vamos a observar una variación en ese patrón de franjas circulares. Concretamente, el interferómetro que veis aquí pues está diseñado para medir el coeficiente de dilatación de esa barra de cobre, que en cuanto se caliente, luego vamos a ver lo que sucede. Quiero decir con esto que este experimento es extraordinariamente sensible, extraordinariamente capaz de medir, por ejemplo, esas posibles diferencias en la velocidad de la luz. Ahora mismo, por ejemplo, este experimento está diseñado de tal manera que este brazo que tenéis aquí, esta dirección, es justamente la dirección este-oeste, ¿de acuerdo? Mientras que esta es la dirección norte-sur, en este caso. Veis que tenemos un haz de láser que atraviesa la lente, esto es un semiespejo. Este semiespejo manda, por una parte, un haz de luz hacia este espejo y, como es un semiespejo, el otro haz de luz parte de la mitad del haz de luz, atraviesa el divisor de haz para llegar a este espejo de aquí. Estos dos haces que van hacia los espejos son reflejados de los espejos de nuevo hacia el divisor de haz y del divisor de haz finalmente salen los dos haces combinados. ¿De acuerdo? Esos dos haces combinados, según salen aquí y los hacemos diverger a través de una lente divergente, llegan a la pantalla y producen, en función de con qué desfase lleguen en los caminos, producen o bien máximos de luz o bien zonas oscuras donde la luz sea nula. Es decir, producen interferencias constructivas o interferencias destructivas. Bien, todo esto, fijaos que la longitud de onda de la luz, estamos hablando de, en el caso del láser verde, 532 nanómetros, o sea, 5,32 por 10 a la menos 7 metros, ¿de acuerdo? Cualquier mínima variación en torno a lambda medios haría que, por ejemplo, esto que ahora es un máximo pasara a ser un mínimo, o este mínimo pasara a ser un máximo, y así sucesivamente. Por ejemplo, fijaos, lo que vamos a hacer ahora es simplemente calentar un poquito esta barra y vamos a ver como si cambia ligerísimamente, muy poco esta distancia, el patrón de franjas, como veis, va a cambiar. Bien, observad cuál es el efecto en las franjas. Ahora mismo estamos calentando esa barra y observad cómo, a medida que la barra se dilata, los máximos se convierten en mínimos y viceversa. ¿De acuerdo? Eso nos está diciendo que vamos a dejar de calentar. Pero como veis, el proceso de dilatación sigue. ¿De acuerdo? Entonces, ese proceso de dilatación lo que está haciendo es que la longitud en este brazo sea ligeramente distinta en esto. Y eso se va a notar en un cambio del patrón de franjas. Como podéis ver ahí. Bien, fijaos, lo que estamos viendo, si tenemos orientado el interferómetro justo en la dirección de la traslación y rotación de la Tierra, efectivamente este haz de luz, suponiendo que la Tierra se mueve hacia el este, en este caso, este haz de luz, su velocidad sería c menos v, mientras que para el haz de vuelta su velocidad relativa sería c más v, aplicando la relatividad de Galileo. ¿De acuerdo? Evidentemente este también se mueve, sería la composición vectorial de IV, pero en ese caso, porque esto se mueve todo ello, por tanto tendríamos una así, y otra así, y por tanto la composición vectorial en la dirección norte de más V nos daría la velocidad. Pero esa velocidad sería siempre la misma, a pesar de que se estuviese moviendo. ¿De acuerdo? Por tanto, esto nos conduce a un patrón, y ese patrón es, como hemos visto, inalterable mientras no modifiquemos la dirección de este interferómetro. ¿Qué proponía Michelson? Proponía entonces que si yo hago girar ahora todo este interferómetro que tengo aquí de manera que ya no coincida con la dirección de traslación de la Tierra, estos dos valores de velocidad cambian. Y si cambian estos dos valores de velocidad, entonces debe cambiar el patrón de franjas. ¿De acuerdo? Por tanto, simplemente haciendo rotar todo este sistema, que no lo voy a hacer rotar porque aquí descuajaría todo el sistema que tengo montado, pero
Schlick pudiese hacer rotar libremente, ¿de acuerdo?, en otra dirección que no fuese la dirección de traslación de la Tierra, estos dos valores, y por supuesto este también, se verían modificados. Y esa modificación entonces lo veríamos en ese desplazamiento, como hemos visto antes, por ejemplo, en Calentar, Navarra, cómo se desplazarían los patrones de franjas en ese caso. Esta era la idea, es decir, midiendo por tanto el desplazamiento de patrones de franjas, podríamos ver cómo se habría modificado la estructura. ¿Cuál fue el resultado de este experimento de Michelson y Morley en su día? Pues justamente este experimento se hizo famoso por sus resultados negativos, es decir, porque, sorprendentemente, cuando lo esperado era que efectivamente hubiese una variación en ese patrón de franjas, no hubo absolutamente ninguna variación en ese patrón de franjas. Y esto, fijaos, esto quería decir una cosa muy sencilla. La velocidad de la luz no se veía afectada por el posible movimiento de la Tierra a través del éter luminífero supuesto que considerábamos que existía. ¿De acuerdo? Este resultado negativo conducía a una tesitura muy compleja. Es decir, por una parte, el propio Michelson y Morley se quedaron perplejos ante la ausencia de cambios en este patrón de franjas, ¿no? Porque eso conducía a asumir dos posibles ideas, ¿no? Imaginad, una de ellas era una idea que podríamos decir excesivamente pretenciosa, y era algo así como decir, bueno, a lo mejor resulta que el sistema de referencia absoluto con respecto al cual la luz se mueve a una velocidad constante c es la Tierra, y que por tanto el éter luminífero que invade todo ese universo se mueve en reposo, por decirlo de alguna manera, con respecto al sistema de referencia terrestre. Esto es una idea que podéis imaginar que bastante descabellada, es decir, ¿qué razones tenemos para suponer que la Tierra sería ese sistema de referencia absoluto respecto al cual el éter se mueve o está en reposo respecto a nosotros? No sería un poquito absurdo suponer eso. Y la otra opción, bueno, a Michelson y Morley no se le ocurría otra, pero hubo un personaje que sí se le ocurrió otra, suponer que ese éter luminífero no existe. Ahí ya no. Bueno, básicamente eso era lo que había que rescatar del video. Primero que vean cómo es el montaje del interferómetro y parte de las conclusiones. Una de las conclusiones es que obviamente el éter no existe, y la segunda que se empezó a tejer después de los resultados del experimento, y es que la velocidad no tiene dirección de preferencia en la cual vaya a viajar más rápido. Viaja a la misma velocidad en todas las direcciones. Y esa suposición Einstein la alcanzó sin conocer el experimento de Michelson y Morley. Bueno, según cuentan la historia, ¿no? Pues según él no tenía el conocimiento de esos resultados, pero ya lo empezaba a intuir. Y en base a esa intuición empezó a hacer la descripción de lo que es la teoría de la relatividad. Aquí vamos a ver un resumen de lo que vamos a desarrollar, y pues de manera reiterada vamos a repasar, porque pues de esa manera uno le va entendiendo mejor el tema. Entonces vamos a revisar este video. José Luis Crespo, de Quantum Fracture, nos lanzó este reto. Voy a retar a otros fantásticos animadores de YouTube a este Ciencia Clip Challenge. Os estoy hablando a vosotros, a la gente de Curiosamente. ¿Os veis capaces de hablar sobre qué va esto de la relatividad especial? Sorprendednos. El reto es parte de Ciencia Clip Challenge. Si eres un joven de secundaria o bachillerato, puedes participar haciendo un video de comunicación. Visita al CERN. Te daremos más detalles al final. Ahora, a responder el reto. ¿Qué es la teoría de la relatividad especial? La física clásica está basada en el supuesto de que las distancias y los intervalos de tiempo son absolutos. 1 metro y 1 segundo, por ejemplo, miden lo mismo independientemente de si se miden en reposo o en movimiento. Así parece confirmarlo nuestra intuición y nuestra experiencia cotidiana. Pero Albert Einstein nos dice que no. Espacio y tiempo no son absolutos ni independientes entre ellos.
Por allá de 1905, mientras trabajaba en una oficina de patentes, Einstein nos propone imaginarnos un tren. Imagina que corre a 100 kilómetros por hora. Si una persona dentro del tren, llamémosla María, lanza una pelota hacia adelante a una velocidad de, digamos, 20 kilómetros por hora, para un observador parado junto a las vías, llamémoslo Miguel, las velocidades se suman y vería que la pelota va a 120 kilómetros por hora. Si a un pasajero le pega la pelota, no tiene peligro de morir. Sentirá el pelotazo a solo 20 kilómetros por hora, igual que si Miguel le tirara la pelota a un amigo suyo que esté en tierra. Este es el primer postulado. Las leyes de la física son iguales en cada marco de referencia si su velocidad es constante. Para María, el marco de referencia es el tren. Para Miguel es la Tierra. Hasta aquí no hay nada extraño, ¿verdad? Pues ahora entra en escena la velocidad de la luz. Imagina que María, en vez de lanzar una pelota, enciende un láser. Sabemos que la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Digamos que el tren se mueve en el vacío para simplificar los cálculos. Si un pasajero mide la velocidad, obtendrá exactamente esa cantidad. Según nuestra intuición, si Miguel midiera la velocidad, el resultado tendría que ser la suma de la velocidad de la luz más la velocidad del tren. Y resulta que no, la velocidad sigue siendo la misma. Ese es el segundo postulado. La velocidad de la luz es la misma para cualquier observador. Muchos años antes que Einstein, Hipólito Fizeau hizo un experimento análogo al del tren, lanzar un rayo de luz a través de un tubo con agua en movimiento. Ya se sabía la velocidad de la luz en el agua, pero Fizeau quería saber si la velocidad con la que se movía se sumaba a la velocidad de la luz cuando iban en la misma dirección. Y vio que no. Entonces, si la velocidad de la luz no cambia, es decir, si es independiente de la velocidad con la que se mueve su fuente, ¿qué pasa? A través de ese razonamiento matemático, Einstein dedujo que si la velocidad de la luz era constante, lo que se modifica con el movimiento son el tiempo y el espacio mismos. Por extraño que parezca, múltiples experimentos lo han demostrado. Por ejemplo, el efecto llamado aberración de la luz hace que una estrella se vea en una posición ligeramente diferente dependiendo de si el observador se acerca o se aleja de ella. Una de las consecuencias extrañas de esta teoría es la paradoja de los gemelos. Imagina que María y Miguel son gemelos y los dos tienen relojes ultra precisos que miden el tiempo haciendo rebotar un fotón en dos espejos. Los dos relojes están perfectamente sincronizados. Miguel, a quien ya vimos que no le gusta viajar, se queda en la Tierra y María se va a viajar al espacio. Cada uno ve su reloj hacer tic-tac a la misma velocidad. Para ambos, la velocidad de la luz es constante. Como María se mueve con relación a Miguel, él ve que el fotón de María recorre una distancia mayor en cada tic. Así que el tiempo en realidad se mueve más lento en la nave que en la Tierra, por lo que para María habría pasado menos tiempo. Ahora bien, para ella, el reloj de Miguel es el que se mueve más lento y sería él el que habría pasado menos tiempo cuando se encontraran. Ahí está la paradoja. ¿Cuál es la respuesta? Como el movimiento de la nave de María no es uniforme, sino que tuvo que pasar por una aceleración y una desaceleración, para ella habría pasado menos tiempo y sería más joven que Miguel cuando se volvieran a encontrar. Aunque estos efectos son muy pequeños, se notan. Un astronauta girando alrededor de la Tierra por un par de años es unos cuantos milisegundos más joven que los que se quedaron aquí. Ya sea en el tren o en la nave espacial, la relación entre las medidas tomadas por María y por Miguel, es decir, la manera en la que se cambian las distancias y las duraciones, se calcula usando la llamada transformación de Lorentz, fundamental en la teoría de la relatividad. Tecnologías actuales como los GPS dependen de la teoría de la relatividad para efectuar sus mediciones con precisión. En un trabajo que hizo más tarde en ese mismo año, Einstein llevó la teoría de la relatividad más allá y se dio cuenta de que de ella se podía deducir, entre otras cosas, que la materia y la energía no son entidades separadas, sino que son equivalentes.
De hecho, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, pero eso es tema para otro video. Si te gusta la ciencia y estás en la secundaria o en la prepa. Bueno, entonces ya pues con esa introducción, yo creo que ya más o menos van entendiendo para dónde va encaminado todo esto. Y es que pues se establecen los dos principios de la relatividad de Einstein. Él estableciendo estos dos fue que pudo deducir el resto de cosas. Dijo, bueno, primero, el primer principio de la relatividad dice que las leyes de la física deben ser las mismas para todos los marcos de referencia inercial. Ese es el primer postulado. Y el segundo es que la luz tiene el mismo valor de velocidad para todos los sistemas de referencia o para todos los observadores. Quiere decir que no depende de dónde yo la esté mirando ni a la velocidad a la que yo me mueva. No importa. Que es absoluta. Es absoluta para todos. ¿Listo? Y es como tal una constante física. Entonces, si yo tengo que la velocidad es una velocidad constante y que no cambia de valor, y yo digo, bueno, esa velocidad es igual al espacio sobre el tiempo. Bueno, entonces, si esta C no puede cambiar, los que tienen que cambiar son estos otros dos. ¿Sí me doy a entender? Sí, señor. Ahí es Bueno. cuando viene lo que es la dilatación del tiempo y el espacio, ¿sí? Ajá, y es para allá para donde vamos, porque esas se llaman las consecuencias de la relatividad especial. Pero vamos a seguir con los videos porque pues, ya que está la ayuda, pues mejor, porque para Profe, la especial es la que tiene que ver con la velocidad, ¿sí? Y la otra es la que tiene que ver con la gravedad. ¿Algo así? La general. para cuando La general, ¿sí? acá vamos a revisar más exactamente es los sistemas de referencia observando un evento, la velocidad que tienen esos sistemas, que va a ser en este caso próximas o muy parecidas a las de la luz, son velocidades muy altas aproximadas a las de la luz, tanto a de las velocidades de los observadores como la de los eventos. Pero el efecto de la gravedad sobre el tiempo y el espacio, eso hace parte de lo que es la descripción de la relatividad general. ¿Listo? Ese ya es efecto de la extensión de esta teoría. Acá nos vamos a dedicar a solamente ver eventos que suceden a velocidades muy altas vistas desde sistemas de referencia diferentes. ¿Listo? Listo, profe. Entonces este es otro video para explicar mejor eso. ¿Cómo surgió la relatividad de Einstein? ¿Cómo llegamos a descubrir que nuestro universo era tan raro? Lo cierto es que la mecánica cuántica y la relatividad especial comparten el mismo elemento en su origen. Sí, estoy hablando de la luz. Porque la luz oculta muchos secretos. Para comprender el secreto que nos concierne hoy, tenemos que visitar una relatividad más antigua, la relatividad galileana. Tomemos al señor A y al señor B. El señor A se encuentra quieto, mientras que el señor B se acerca volando en su gorrocóptero. El señor A mide que el señor B va a una cierta velocidad, mientras que si mide su propia velocidad, ve que está parado. Pero como os imagináis, el señor B, desde su posición, mide una cosa distinta. Según él, el señor A se mueve en dirección contraria, mientras que él mismo mide que no se está moviendo. Todos hemos experimentado estos efectos viajando en cualquier transporte, pero lo que quiero preguntaros es, ¿cuál es la velocidad del señor B? Aquí está el problema. Cada uno mide una velocidad distinta. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿El señor A porque está parado? Lo cierto es que no puedes asegurar eso, porque si eliminas todo el escenario, el paisaje, el gorrocóptero, ninguno de nuestros dos observadores puede diferenciar de ningún modo si son ellos los que se mueven o es el otro el que se está moviendo. De esto habla el principio de relatividad galileana. La velocidad es algo relativo. Cada observador percibe las velocidades de forma distinta. Por eso en física suele ser importante matizar desde qué observador se está midiendo la realidad. Sin embargo, experimentos realizados a finales del siglo XIX encontraron que la luz era una excepción. Disparemos un rayo de luz. El señor A me dirá que la velocidad de la luz es 299.792 km/s, c para abreviar. Intuitivamente pensaríamos que el señor B me dirá el rayo ligeramente más lento, pues se mueve en la misma dirección y sentido que la luz. A mayor velocidad del señor B, menor velocidad percibe el rayo. Pero lo que ocurre en la realidad es muy distinto. El señor B percibe que el rayo sigue yendo a la velocidad c. Y no importa la velocidad que vaya. No entraré en detalles, pero los físicos del 19 llegaron a una conclusión pasmosa. La luz siempre viaja a velocidad c, la misma para todos los observadores. Este es uno de los grandes secretos que ocultaba. Todo el mundo
observación mide los rayos de luz en el vacío a la misma velocidad. Todos, en cualquier circunstancia. La velocidad de la luz es absoluta, es una constante universal. ¿Cómo demonios puede ocurrir esto? La única explicación posible es que el espacio y el tiempo deben cambiar adecuadamente para que siempre midamos la misma velocidad de la luz. Podríamos verlo como que el universo conspira contra nosotros modificando las longitudes y las duraciones para que C sea siempre igual. Este hecho trae unas consecuencias muy graves que cambiaron cómo comprendemos nuestro universo. Pero eso lo veremos en el próximo vídeo. Y recuerda, si quieres más ciencia, suscríbete. Bueno, de esas consecuencias de las que habla el video son la destrucción de la simultaneidad, la dilatación del tiempo y la contracción del espacio. Cuando nosotros hablamos de algo simultáneo, ¿ustedes qué entienden que sea simultáneo? Al mismo tiempo. Que se realizan al mismo tiempo. Que se realizan al mismo tiempo. Quiere decir que si se realizan al mismo tiempo, yo estoy observando que dos eventos suceden exactamente al mismo instante. Resulta que esto es relativo. Inclusive desde la perspectiva galileana todavía sigue siendo relativo, pero desde la relatividad especial todavía más. Porque resulta que vamos a suponer que el ejemplo que nosotros estamos acá en la Tierra observando un evento. Y el evento es que se estallaron dos estrellas. Entonces nosotros desde la Tierra vemos que esas dos estrellas se estallaron al mismo tiempo, hicieron así. Pero resulta que puede ser que una persona que está por allá parado en, vamos a colocarlo lejitos, en Júpiter, ve el mismo evento. Resulta que ese principio de relatividad, debido también a la diferencia en las distancias, a las velocidades relativas de los planetas y a cómo sucedieron los eventos, él puede percibir que esas dos cosas no sucedieron al tiempo. Sucedieron en tiempos distintos. Entonces la simultaneidad es relativa, depende del sistema de referencia y de la velocidad que tenga el observador. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces eso es lo que dice ahí. Dos eventos que son simultáneos en un marco de referencia en general, no son simultáneos en el segundo marco de referencia con respecto al primero. Y pues de ahí también nosotros podemos establecer algo que concierne lo que es la dilatación del tiempo. Pero yo creo que esto queda mejor explicado ahorita cuando yo lo voy a explicar de manera teórica. Aquí pues otro video para ver qué es lo que es relatividad del presente. Entonces, ya nadie puede estar diciendo acá que un instante o el presente del uno es igual al del otro, porque no es posible. La relatividad especial de Einstein rompe completamente con todas nuestras intuiciones sobre la naturaleza del tiempo y cómo lo percibimos. Prestad atención a lo siguiente, porque hará estallar vuestras ideas. Así que subamos el primer tren que pase y empecemos nuestro experimento. Dentro de un vagón en movimiento, el señor A pone en marcha un disparador de dos caras. El disparador lanza pequeñas pelotas a ambos extremos del vagón a la vez. Una vez que una pelota golpea una de las paredes, una luz se ilumina. Como imagináis, el señor A observa que, al dispararse las pelotas a la vez, las dos llegan a la pared al mismo tiempo. Pero, ¿qué observa el señor B, que está parado al lado de la vía? Para él, las velocidades de las pelotas no son las mismas que las que mide el señor A, sino que se le añade la velocidad del propio vagón. Vamos, que como las pelotas se mueven con el vagón, el resultado es el mismo. Las dos pelotas llegan a las paredes a la vez. Nada sorprendente. Si para el señor A algo pasa a la vez, para el señor B también tiene que pasar a la vez, ¿no? La diversión empieza cuando el lanzador, en vez de disparar pelotas, dispara rayos de luz. Para el señor A, nada ha cambiado. Los dos rayos se emiten a la vez, recorren el vagón y alcanzan simultáneamente las paredes. Sería intuitivo pensar que el señor B observa algo parecido, que ambos rayos, moviéndose con el tren, llegan a la vez a la pared. Pero esto no es posible. En el vídeo anterior vimos que la velocidad de la luz en el vacío es la misma para todos los observadores, así que no es posible que los rayos vayan acompañando al tren, pues eso supondría que un rayo va más rápido que C y el otro va más lento. Para que la velocidad de la luz sea correcta, lo que debe ocurrir es que los rayos de luz deben viajar como si el movimiento del tren no les afectara. En consecuencia, el señor B observaría que uno de los rayos llega antes a la pared que el otro. Recapitulando, según el señor A, los dos rayos llegan a la vez a la pared. Son eventos que ocurren simultáneamente. Pero para el señor B, primero llega un rayo y después el otro. ¿No es eso sumamente raro? Lo que para uno ocurre a la vez, para el otro no lo hace. Es una conclusión rompedora. Todo
todos estamos acostumbrados a decir cosas como Marte ha explotado ahora y pensar que todos los demás observadores también lo perciben al mismo tiempo, pero no es así. En el ahora del señor A, 2 rayos han impactado a la vez. ¿Qué significa ese ahora para el señor B? Para él no tiene sentido. Primero impactó un rayo y luego el otro. ¿El ahora del señor A equivale a 2 horas diferentes para él? Es absurdo. Lo que ocurre es que cada uno tiene su propio ahora. Al igual que cada observador mide las velocidades de forma distinta, cada observador tiene su manera de percibir el tiempo. Vamos, que ahora es relativo. No esperes que nadie en movimiento comparta tu ahora. En el próximo vídeo veremos cómo esta nueva forma de... Ya ahí pues alcanzamos a ampliar un poco más lo que ya veníamos hablando de lo que tiene que ver con la simultaneidad. Bendito Dios. A ver, ¿qué sucedió? Listo. Ahora vamos a meternos a la descripción ya, como quien dice, más rigurosa del tema. Y aquí nos vamos a encargar de observar o de estudiar lo que concierne a la dilatación del tiempo. ¿Cómo es esa cuestión de que el tiempo se dilata? Si ya vimos que las cosas no son simultáneas para 2 observadores que están en diferentes sistemas de referencia, pues depende de la velocidad de la que viajen y depende de la posición que ocupen. Eso lleva a este tipo de consecuencias. También, obviamente, teniendo en cuenta que la velocidad de la luz es igual para todos los sistemas de referencia de los cuales se observa. Primera situación, voy a retomar algo que es muy parecido a lo que expliqué con el ejemplo del niño en la camioneta y voy a agarrar como en el mismo orden para que ustedes vean la similitud. Aquí lo único que cambia es que estamos observando eventos que están sucediendo a velocidades muy altas. Una es la velocidad de la luz y la otra es la velocidad del tren, que también vamos a suponerla que es muy alta. ¿Listo? Primera situación. Vamos a llamar a esta, ¿cómo le colocamos? Como para no estarle diciendo para que la distingan. Susana, bro. ¿Cómo? Tiene cara de Susana. ¿Susana? ¿De Shoshana? Listo. Shoshana está disparando un láser desde la parte baja de un vagón. Vamos a suponer inicialmente, para poderlo entender de a poco, que el vagón está quieto. ¿Listo? Entonces, dispara un láser desde la parte baja del vagón a un espejo que está en la parte superior del vagón. La distancia entre la parte inferior y la parte superior se llama D. Entonces, el rayo va, se refleja y regresa otra vez de donde salió. ¿Qué distancia recorrió el rayo de luz? D. ¿Cuánto? 2 veces D. 2 veces D. Una D subiendo y otra D bajando. Eso según lo está midiendo Susana. ¿Listo? Entonces Susana, que ve que el rayo va, se refleja y vuelve. Suponiendo que Susana tenga una visión superdotada y pueda observar cómo es que precisamente el rayo va y viene. Bueno, ya esos son detalles. Y ella también está midiendo o puede medir un tiempo de cuánto demoró ese rayo haciendo ese recorrido. ¿Cuánto vale el tiempo que mide Susana del viaje del rayo? La derivada de esa distancia con respecto al tiempo. Eso está bien, pero en este caso no, porque usted no tiene la ecuación de la posición de manera explícita. ¿Qué sí tiene? A ver, presten atención. Tengo la velocidad de la luz. La velocidad de la luz y tengo la distancia. Y la distancia. ¿Pueden calcular tiempo? Sí, señor. ¿A qué es igual? 2 veces D sobre C. Exactamente. 2 veces la distancia D sobre C, que es la velocidad de la luz. Ese es el tiempo que mide Susana de que demoró el rayo en ir, reflejarse y volver. Entonces ella está mirando desde su sistema de referencia que el rayo recorrió una distancia igual a 2 veces D y un tiempo de 2 veces D sobre C. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, señor. Lo que vamos a suponer ahora es que ese tren empezó a andar y lleva una velocidad muy alta, o sea, llegó, aceleró y alcanzó una velocidad muy alta, y pues ya vimos nosotros que esa situación es similar a que si el tren estuviese quieto para Susana. ¿Listo? Susana, después de que el tren ya se está moviendo a velocidad constante, para ella es indiferente. ¿Listo? Sigue siendo una situación equivalente. ¿Sí queda claro eso?
señor. Y entonces ella sigue viendo el rayo que va, se refleja y vuelve. Estás midiendo cierto tiempo y mide cierta distancia. La cuestión se coloca interesante cuando yo me pongo a analizar lo que ve una persona que está afuera del vagón. Vamos a suponer acá a este pendejo que le vamos a colocar, ¿cómo le colocamos? Bautícenlo. Bueno, Nelson, profe. Listo, Nelson. Nelson está mirando cómo pasa el vagón y pues está observando el mismo evento. El evento es, sale el rayo de luz, va hasta la parte superior, se refleja en el espejo y vuelve a bajar. La diferencia acá es que él está viendo que esto está sucediendo en un vagón que está viajando a una velocidad muy alta. ¿Listo? De manera de que él está observando que la trayectoria del rayo es la siguiente. El rayo sube, describe esta trayectoria, para cuando choca con el espejo superior, el tren ya se ha movido. Y para cuando vuelve a bajar, pues sucede lo mismo. El tren ha vuelto a avanzar una distancia horizontal, lo que hace que él observe una trayectoria para el rayo como la que está pintada en la figura. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. La idea es revisar qué distancia. Bueno, no vamos a fijarnos en la distancia por el momento. Vamos a revisar en el tiempo que está midiendo Nelson. ¿Qué tiempo mide Nelson de ese evento? El tiempo que midió Susana ya lo tenemos. Es 2 veces la distancia D sobre C. Ahora vamos a mirar qué tiempo mide Nelson, que está afuera del vagón viendo cómo pasa ese tren a todo mecho. Entonces, para eso vamos a hacer unas relaciones geométricas bien sencillas. Primera, esta trayectoria que describe el rayo parece como que. Bueno, realmente serían dos hipotenusas. Serían ángulo de 90 grados. Dos lados de un triángulo, ¿cierto? El tercer lado resulta que corresponde a una cantidad que Nelson puede medir. Nelson puede medir la velocidad del tren y pues necesita medir el tiempo. O sea, la medida del tiempo de Nelson por la velocidad del tren es la distancia que recorrió desde esta posición hasta esta posición del tren. ¿Sí están de acuerdo? Sí, señor. Entonces, listo. La idea es que Nelson necesita saber cuánto tiempo demoró el rayo en hacer esto. Subir hasta el espejo y volver a bajar. Y ese tiempo está metido acá. Por lo que nosotros vamos a resolver para ese tiempo. Bueno, hasta ahí. ¿Me van siguiendo? Sí, señor. Un esquema para simplificar esto más es agarrar ese mismo triángulo que estábamos revisando ahorita y darnos cuenta de lo siguiente. Este es el triángulo que estamos mirando allá. ¿Sí lo ven? Completo. Sí, señor. Si yo agarro la mitad y lo analizo, pues yo para conseguirlo completo simplemente multiplico por 2 y ya. Pero al partirlo por mitad, yo hago más sencillo el análisis, porque al partirlo por mitad tengo un triángulo rectángulo. Y de ese triángulo rectángulo ustedes están hasta acá. ¿Sí o no? Sí. Ya están, miren, mamados. Sí, Y las dimensiones de ese triángulo rectángulo son fáciles de conseguir. La base es la mitad de la que nosotros vimos ahorita. Si de aquí hasta acá vale velocidad por tiempo, pues la mitad sería velocidad por tiempo sobre 2. ¿Sí queda claro por qué vale esto? Sí, señor. Sí, señor. Listo. La altura de ese triángulo rectángulo es la altura del vagón, porque es la distancia en altura que recorrió el rayo. ¿Sí queda claro? Sí, señor. Y la hipotenusa resulta que es esta distancia más esta distancia dividida sobre 2. ¿Cómo es eso? Esta distancia y esta distancia es la distancia que recorrió el tiempo en el tiempo. Recorrió la luz en el tiempo que midió Nelson. Acá está, la velocidad de la luz multiplicada por el tiempo que midió Nelson. Dividida sobre 2 porque es solamente la mitad del trayecto. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Listo. Entonces acá está la relación de estos 3 lados de un triángulo rectángulo. Como yo necesito resolver para el tiempo que midió Nelson, que es este tiempo de acá, lo que yo voy a hacer es relacionar estas 3 cosas. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que las pueden relacionar? Con las identidades trigonométricas. O el, Unidades. ¿Qué más? o el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Con Pitágoras. Pitágoras, ¿qué dice? La hipotenusa de un triángulo rectángulo al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Sí? O sea, para resumir. Entonces, Sí, elevo señor. este al cuadrado, le sumo este al cuadrado y va a ser igual a esto al cuadrado. ¿Cierto que sí?
Sí, señor. Eso es lo que ustedes tienen acá. Siguen sin poder deshacerse del triángulo de Pitágoras. Ahí está. Par de pasos de álgebra y yo despejo esta ecuación. Par de pasos de álgebra que obviamente ustedes tienen que hacer. La idea es poder despejar el tiempo que mide Nelson. ¿Listo? El tiempo que mide Nelson va a ser igual a 2 veces la distancia de la altura del vagón sobre este factor que aparece acá, que es una raíz de la velocidad de la luz al cuadrado menos la velocidad del tren al cuadrado. Si yo hago otro paso adicional de álgebra, resulta que aquí va a poder salir una c. ¿Cómo sale? Yo factorizo c cuadrado de acá, me queda un 1. Esa misma c cuadrado factorizada de aquí queda factorizada como este factor que está acá. Lo saco de la raíz y me queda la c solita. ¿Sí la ven? Sí, señor. Y eso se hace por 2 razones. Una, para que uno pueda identificar este término de 2D sobre C. ¿Qué es 2D sobre C? Es la distancia. ¿Es qué? Es el tiempo que tiempo de mide Susana. El tiempo que sube y baja. Exactamente, el tiempo que midió Susana. Que empiece Susana, sí. Y ese tiempo le vamos a llamar tiempo propio. ¿Listo? Ese cambio del tiempo propio, delta de t sub p, es el tiempo que midió Susana. Porque Susana está mirando el evento desde el sistema de referencia que está en movimiento. Ese se llama tiempo propio. Es en el sistema de referencia en el que está ocurriendo el evento. ¿Me doy a entender? Sí, señor. Entonces, ese tiempo ya lo habíamos calculado. Este es el tiempo de Susana. Luego, pues aquí aparece el tiempo de Susana. 2 veces sobre c es el tiempo de Susana, multiplicado por este factor que es 1 sobre la raíz de 1 menos la velocidad del tren al cuadrado sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Y ese término le vamos a llamar gamma. Gamma es el factor de Lorentz. Si ustedes han seguido suficientemente de cerca las películas de ciencia ficción en las que se hablan de viajes del tiempo, al menos yo creo que una vez habrán escuchado sobre ese factor. Y si no están viendo ciencia ficción, basura. El factor de Lorentz es este. El factor de Lorentz es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos la velocidad del sistema que se está moviendo al cuadrado sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Y este factor es lo que me va a decir a mí qué tanto cambió un tiempo con respecto al otro. Estamos relacionando el tiempo de Nelson, que es el tiempo que se está observando desde afuera del sistema de referencia del tren, y estamos mirando este tiempo propio que ya sabemos cuánto vale. Este factor para este caso va a hacer que esta cantidad, que es el tiempo que mide Nelson, sea más grande que el tiempo que mide Susana. Esa es la conclusión acá. El tiempo que mide Nelson estando fuera del tren es más dilatado que el que mide Susana. ¿Me hago entender? Y esa es la dichosa dilatación del tiempo. Bueno, ahora pues para entender mejor esto vamos a hacer un ejemplo, pues porque los ejemplos a veces como que se agarra un poquito mejor. Pero yo creo que a ustedes les pasó igual que a mí. Yo cuando fui a ver el curso, que este curso uno lo ve normalmente en un semestre completo, yo se los voy a dar a ustedes en menos de un corto. Allá le hacen esta explicación y yo me imaginaba que cuando fuésemos a ver relatividad especial y iban a sacar por allá los mamotretos de matemática con unas vainas, unas integrales dobles, curvas en coordenadas elípticas o yo no sé qué vainas. Y me salen con esto. Sienten un poco de decepción. ¿Sí o no? ¿No sienten decepción? Pues se escucha muy complejo, pero después uno ve que es como sencillo a la vez. Pero vean, la matemática es un triángulo rectángulo, o sea, hágame el favor. Es muy sencillo. Lo que es de pronto más complejo es la abstracción y el entendimiento del fenómeno. Eso es lo que es un poquito más difícil. Y eso es porque ninguno de ustedes ha viajado a la velocidad de la luz. Pobrecitos. Entonces, por eso, como que el cerebro a uno le dice, pero ¿cómo carajos? Entonces, eso es lo que es un poquito más difícil de entender, pero la matemática es una bobada. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Dice, el periodo de un péndulo. ¿Qué es el periodo de un péndulo? El tiempo que tarda en ir y volver. El tiempo que demora en realizar una oscilación un péndulo. Viene, parte de acá y hace esto. ¿Listo? Ese periodo dicen acá que vale 3 segundos en el marco de referencia del péndulo.
Le están diciendo ustedes desde dónde están midiéndolo, porque es necesario. Entonces, el periodo de ese péndulo vale 3 segundos desde el marco de referencia del que está el péndulo. ¿Listo? Dice, ¿cuál es el periodo cuando lo mide un observador que se mueve con una velocidad de 0.96 veces la velocidad de la luz en relación al péndulo? ¿Ustedes qué opinan? No miren el resultado ahí porque es que ahí ya está el resultado. Esos son números, eso es matemática. La interpretación es lo interesante. Acá yo ya les expliqué que va a haber un cambio obviamente en ese tiempo. Entonces, para contextualizar un poquito más esto, y como para recurrir a más herramientas, porque pues lo que es el cine ha hecho un trabajo bastante fuerte para la ciencia y para la divulgación científica, inclusive mejor que los divulgadores científicos. Todos han visto películas en las que se viaja o en el tiempo o se viaja a velocidades muy grandes, ¿cierto que sí? Sí, señor. ¿Se han visto la película de la Liga de la Justicia de Zack Snyder? Sí, señor. Flash, que supera la velocidad de la luz. Sí, bueno, pero no nos vamos a ir hasta allá, vamos a ir hasta la parte en la que él viaja solamente a una velocidad muy parecida a la de la luz, porque ya cuando sobrepasa la luz ya estalló toda esta teoría y la mandó al carajo. Entonces vamos a quedarnos solamente hasta ahí, ¿listo? Es para que ustedes se hagan una idea de cómo pueden estar ocurriendo las cosas. Y como yo sé que aquí pues algunos no lo habrán visto, entonces vámonos a revisarlo un poquito porque necesito que tengan esa abstracción mental al menos. Porque pues ya está disponible. Entre más cerca se esté de la velocidad de la luz, más pesado se vuelve el cuerpo, se aumenta la masa. Por eso es imposible llegar a la velocidad de la luz. Exacto, eso es una consecuencia también de la relatividad, pues nosotros no lo alcanzamos a revisar. Como les digo, es bastante amplio lo que hay que hablar, pero nosotros no lo alcanzamos a revisar casi. Pero eso es otra consecuencia. Creo que es esta. La voy a adelantar un poquito porque necesito es que como que se hagan una idea. Obviamente, lo que se muestra en la película no es exacto científicamente ni nada de eso, sino que le sirve a uno de guía para uno hacerse a un imaginario. ¿Listo? Yo vi esta materia y mi imaginario era que el profesor decía, imagínense que, y uno, sí, yo me imagino. No, tenaz es que yo sí me lo imaginaba. Ahora, la situación es esta, ahí va, el pendejo está viendo ahí cómo se va la muchacha, el enamorado eternamente, como en cualquier romance de Hollywood de 3 segundos. Y la boba esa, por estar mirándolo, se va a estrellar. Y él empieza a viajar a una velocidad muy, muy alta. ¿Cómo está observando él que están pasando las cosas alrededor? En cámara lenta. En cámara lenta. El tiempo de los eventos que ocurren alrededor de él, ¿cómo es? Es más lento, o sea, los tiempos son más grandes. Él se puede dar el lujo de hacerse el pendejo, porque él está viajando a una velocidad muy alta, entonces él hace lo que le da la gana, básicamente. Eso es más o menos lo que uno se podría imaginar en el caso del ejemplo que les estoy mostrando. Resulta que vamos a hacer cuenta que el observador que está mirando el periodo del péndulo es Flash, y el péndulo está por ahí en una orilla, puede ser en la tienda. Él está observando cómo el péndulo se mueve, cómo lo ve moverse. Más lento. Él lo ve moviéndose normal. Más lento, eso es lo que él está viendo, que él lo va viendo más lento de lo que realmente está, entre comillas, porque pues eso es relativo y uno no le puede dar más valor de validez a un sistema que al otro. Exactamente, es mayor. Entonces, eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, ya con esa idea, ustedes pueden entender un poco mejor esto. Lo que es un poco más de cuidado de identificar acá son identificar cuál es el tiempo propio y cuál es el tiempo dilatado. El tiempo propio es el tiempo que se mide en el sistema de referencia en el que ocurre el evento. ¿Listo? Ese es el tiempo propio y es desde el cual está en reposo con respecto al sistema de referencia que se mueve. Podríamos decir que ese tiempo es el que mide una persona que está parada al lado del péndulo y está viendo cómo Flash empieza a viajar muy rápido. Bueno, el tiempo dilatado, que es este delta de tiempo que está acá, es el que mide Flash, ¿vale? Porque él está viajando a una velocidad muy alta. Por lo cual, este tiempo no va a ser igual al tiempo que se está midiendo desde el sistema de referencia del péndulo. Va a ser dilatado por este factor de Lorentz. El factor de Lorentz es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos la velocidad en la que viaja el observador, que sería 0.96 veces la velocidad de la luz al cuadrado.
sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Para cuando yo resuelva acá, me va a quedar la velocidad de la luz al cuadrado sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Ese término se simplifica. Me va a quedar simplemente 1 menos 0.96 veces, 0.96 veces, oiga, pero ¿qué? 0.96 al cuadrado. Eso de ahí me va a dar esta cantidad de acá, resolviendo ya, la calculadora me dice que da un 3.57. El tiempo propio es el tiempo, el periodo del péndulo, es 3 segundos. Quiere decir que el tiempo que mide Flash del periodo de ese péndulo es 10.7 segundos. 3.57 veces más. ¿Sí me hice entender con lo que traté de explicar acá? Sí, señor. Y esa es la famosísima dilatación del tiempo. Y pues de esta dilatación del tiempo hay varias consecuencias también, ¿no? Obviamente. Para eso podemos revisar algún par de paradojas, que son experimentos mentales, que Einstein y otros científicos han propuesto para uno poderlo entender. La paradoja de los gemelos. Exactamente, vamos a revisar esa, la paradoja de los gemelos. En la paradoja se sugiere lo siguiente: hay dos personas y una de ellas puede viajar a la velocidad de la luz en una nave espacial. Y para ellas se va a experimentar una dilatación del tiempo. Entonces vamos a ver cómo funciona. Este fue como de los mejores videos que pude encontrar al respecto. No me culpen. En una base de la Tierra, una nave espacial está a punto de despegar. En la puerta, los hermanos gemelos se despiden. Saben que no se verán en mucho tiempo. Tienen 35 años. Uno de ellos es astronauta y lidera la primera expedición a la estrella más cercana de nuestro planeta. Alfa Centauro se encuentra a una distancia de unos 4,3 años luz de la Tierra y la nave viaja a 99% de la velocidad de la luz. Si sumamos los 4,3 años de ida y los mismos de vuelta, la nave tardará en volver a la Tierra algo menos de 9 años. A la vuelta, el gemelo que se ha quedado en tierra espera a su hermano. Sin embargo, cuando se abre la puerta de la nave, sus ojos no dan crédito. El astronauta está prácticamente igual que el día del despegue. En cambio, él ha envejecido 9 años. ¿Cómo se explica que un gemelo tenga ahora 44 años y el otro tan solo 36? Viajando casi a la velocidad de la luz, el tiempo se dilata con respecto a quien se queda en la Tierra. Para el gemelo astronauta, el tiempo ha pasado 10 veces más lento. El viaje solo le ha llevado unos 11 meses, pero que el tiempo se haya dilatado no significa que haya pasado a cámara lenta. Al contrario, el tic-tac del reloj que viajaba en el interior de la nave ha seguido el mismo ritmo que en la Tierra. Y esa es la famosísima paradoja, porque es que efectivamente es una paradoja. Pero ¿qué? Es paradójico que el astronauta, dentro de su reloj, vea que los segundos siguen corriendo igual, normal, como si él estuviese en la Tierra. Pero la cuestión es que como él hizo un viaje a la velocidad de la luz, experimentó dilatación temporal. El que se quedó en la Tierra, pues obviamente es un tiempo que va a ser mucho más grande al que va a experimentar el astronauta. En esta diapositiva explico lo mismo que en el video, simplemente que le cambié los valores, pero es la misma vaina. Suponiendo que los dos gemelos pues tienen la misma edad en el momento de que el astronauta arranca, y ese astronauta se va en una nave espacial a una estrella que se encuentra a unos 20 años luz de distancia. Se me había olvidado, y es que toca especificar qué es año luz. Pues yo creo que se explica por sí mismo, pero vamos a ahondar un poquito. Un año luz es una medida de distancia. Eso es lo primero que tienen que tener claro. ¿Me hice entender? Señor. Un año luz es una medida de distancia. Y es la distancia que recorre la luz en un año. Entonces, acá son 20 años. ¿Será que está cerquita o está lejos? Lejos. Lejos. Son 20 años luz de distancia. Quiere decir que yo, viajando a la velocidad de la luz, tengo que demorar 20 años yendo y 20 años volviendo. 40 años. Eso desde un marco de referencia medido en la Tierra. Lo que significa que en realidad yo viajo a esa velocidad de la luz desde mi perspectiva. Yo estando en la nave, para mí no va a pasar todo ese tiempo. Ese tiempo que nosotros medimos de 20 años luz o que decimos a tal estrella está a tantos años luz de distancia, lo estamos midiendo desde la Tierra, y el sistema de la Tierra es un marco de referencia inercial que no tiene una velocidad muy alta.
Entonces, estamos midiendo esa distancia de esa manera. Pero si nosotros nos vamos en una nave espacial a 0.95 veces la velocidad de la luz, para nosotros no va a pasar todo ese tiempo que está ahí. En este ejemplo, espérenme tantito, ¿qué pasó? Profe, en ese caso ocurre una dilatación del espacio, ¿no? Contracción del espacio. Resulta que el espacio, según nosotros lo vamos a percibir, ya no va a ser de 20 años luz, sino que se vuelve así. Se acorta. De manera que usted solamente, por ejemplo, acá están diciendo que pasaron 13 años nomás para el astronauta. Entonces usted va a viajar a una distancia que le permita concordar la velocidad de la luz, o la velocidad a la que usted iba, con el tiempo que transcurrió, y esa distancia tiene que ser acorde. La distancia se contrae. Pero esa es la segunda consecuencia que vamos a revisar ahorita. Hasta acá se revisa la dilatación del tiempo y pues algunos experimentos mentales que se diseñan para eso. Y pues ya había hecho el ejercicio de buscar otro ejemplo de esto, pero no lo encontré. No sé por qué no han hecho algo como más elaboradito, más bacano. Porque pues uno con los videos pues se hace entender mejor. Pero eso es lo que pasa en este caso. Entonces por eso es que es paradoja. Porque se supone que los dos viendo en cada uno en su sistema de referencia propio, cada uno desde el que está, ven el tiempo pasar igual. Pero entonces ya cuando sucede todo esto, ven que no pasó el tiempo para los dos igual. ¿Sí me hago entender? O sea, para cada quien, visto uno con respecto al otro, no es lo mismo. Si recuerdan alguna película donde ejemplifiquen esto, sería bueno que me la recordaran, porque yo no volví a encontrar así como... A ver, ¿cuál? No, ninguna, ni en las de Star Wars, ni Star Trek. No. No, esta paradoja puntualmente no. No la han abordado así mucho que digamos. Pero bueno, a eso hace referencia. Ya para la siguiente clase vamos a abordar lo que es contracción de longitud, pero entonces voy a dejar para poder, como tal, hacer una explicación continua del tema. Porque acá le toca tener cierta continuidad en la explicación. Entonces vamos a dejar la clase de hoy hasta acá, nos quedamos en la diapositiva 16. Profe, una cosita, tengo la duda. O sea, dicen que el astronauta mira su reloj y el tiempo sigue igual. Mientras él iba en la nave, el tiempo de ese reloj avanzó más lento o cómo. Es que eso es lo paradójico, présteme atención. Hagamos cuenta que cada uno de los gemelos tiene un reloj propio. Listo, lo tiene en la manilla. ¿Vale? Entonces, el que está en la Tierra ve que el segundero sigue moviéndose normal, como si estuviese en un día cualquiera. El astronauta se sube a la nave y empieza a viajar a la velocidad de la luz y agarra y mira el reloj. Y revisa que el reloj se sigue moviendo como si él estuviese en la Tierra normal. Esa es la paradoja. Porque resulta que después de completar el viaje, lo primero que pasa es que el astronauta no está percibiendo todo el tiempo que sí percibe el que quedó en la Tierra. El que está en la Tierra mira a la estrella a la que está viajando el astronauta y dice, le va a tomar 20 años ir y otros 20 volver. Y precisamente, según lo mide él, va a demorar 40 años. Pero el astronauta que está en la nave realmente no va a experimentar todo ese tiempo. Él va a experimentar un tiempo mucho más corto. Acá estamos haciendo el ejemplo de que son apenas 13 años. Va a experimentar 13 años. Creo que ese cálculo está mal, toca revisarlo. Porque Pero podría para ser este caso, o sea, los relojes están sincronizados, ¿sí? Al momento de salir. Sí, están sincronizados. Y simplemente que el reloj que se llevó el astronauta va a medir apenas 13 años, mientras que el que se quedó en la Tierra midió 20 años. Sí me hago entender. A pesar de que el ritmo con el que se movía el segundero, según lo veía cada uno en sus momentos, era el mismo. O sea, por eso es que es una paradoja y por eso es que uno como que se le estalla algo por acá. ¿Sí me hago entender o todavía Sí, muy... sí, señor, sí, señor. Entonces eso es lo paradójico. El segundero se viaja al mismo ritmo, pero las horas son distintas, el tiempo totalmente distinto. Exactamente. Y eso es porque ligado a la dilatación del tiempo viene la contracción del espacio. O sea, para adelantarles un poquito de la clase que entra. El astronauta que está viajando a una velocidad cercana a la de la luz, 0.95 veces la velocidad de la luz, percibe la distancia que está al frente a él. Cuando ya está moviéndose a esa velocidad, esa distancia para él hace esto. Por eso, pues obviamente también
Va a Se tomar ajusta un por lo tiempo menor. que la velocidad de la luz es constante para todos, en Exactamente. cualquier momento. Y esa es la consecuencia de que se dilata el tiempo y se encoge el espacio. Pero entonces ya ese ya sería como tema de la otra clase, porque pues necesito tomar continuidad para poderlo explicar. Ok, listo, profe. Lo que estaba pensando es que yo necesito como o una referencia de una película o un video para poder ampliar esto. ¿Cómo? La película Interestelar pasa lo siguiente. Resulta que sí, es que en Interestelar pasaba lo siguiente. Vamos a ver si buscamos acá algo. Viajan como a un planeta, algo así, aparte, el tiempo pasa totalmente diferente. La explicación de lo que tiene que ver con el efecto que muestran en Interstellar es parte de la teoría general de la relatividad. Ya no estamos hablando tanto de la especial, sino de la general. Obviamente una tiene relación con la otra, pero resulta que lo que concierne a dilatación del tiempo cerca de un agujero negro se da por el efecto de la gravedad. Un agujero negro no es otra cosa que un elemento supermasivo que deforma el espacio-tiempo y hace que todo lo que se acerque se vea afectado. Entre esos, la luz, inclusive. Si no sabían, la película Interestelar fue asesorada por físicos. Dos físicos asesoraron tanto los efectos que se iban a sentir como cómo tenían que representar el agujero negro. Sí, que Toda esa dicen que cuestión. es la representación más cercana a lo que puede ser un agujero negro. Ajá, exactamente. Esa es la representación más cercana de lo que se podría decir es un agujero negro. Primero que todo es tridimensional. Uno se imagina agujero y uno se imagina una cosa bidimensional. Es tridimensional. Y los anillos que ustedes están viendo son efectos de la refracción de la luz. La luz se curva de la parte de atrás del anillo y se ve como si estuviese arriba. Y la otra parte de abajo se ve como si estuviese abajo. Pero no están abajo, están en un mismo plano. Una cosa loca. La cuestión es que entre más cerca estaban del agujero negro, ellos percibían que el tiempo pasaba más lento para ellos. Experimentaban dilatación temporal. Y eso es por el efecto gravitacional, porque el tiempo también se ve afectado por la gravedad, al igual que la luz. Esa es la general, ¿sí? Sí, esa es la teoría general. En la teoría general es que uno aborda esta perspectiva, porque la especial solamente tendría uno que ponerse a ver es cómo viajan los sistemas de referencia con respecto al evento que está sucediendo y que esas velocidades sean altas. Pero obviamente una es extensión de la otra. Pero esta se aborda más desde la óptica del efecto de la gravedad en el tiempo. Si vieron ahorita estábamos viendo el efecto de la velocidad del observador en el tiempo. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señor. Ya de pronto sería como interesante, voy a hacer ese ejercicio, voy a revisar de pronto un poco de relatividad general, porque realmente la tengo floja, y sería como ver de qué manera se relacionan. Pero bueno, ese es más o menos el chiste ahí. Entonces ya les recomiendo repasar. Les recomiendo repasar porque esto, cuando uno recién lo está viendo, le hace como, no sé, un pequeño clic por allá en la cabeza y como que los engranajes se traban un poquito. ¿Listo? Listo, profe. Profesor, Ya nos vemos. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Colegas.